Si te gustan las historias de terror que te dejan sin aliento, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. Tu like me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido aterrador para ti. Atrévete a adentrarte en el horror y acompáñame en cada historia. Soy trailero. Paso mis noches recorriendo carreteras interminables, con la única compañía del sonido del motor y la música baja en la radio. Me gusta la soledad del camino, pero a veces algo me hace cuestionar si realmente viajo solo. Aquella noche, la carretera estaba vacía, el cielo negro sin luna, y el frío calaba más de lo normal. Llevaba ya 5 horas manejando sin descanso, así que cuando vi una gasolinera solitaria a un costado de la autopista, decidí parar. No había visto otra en kilómetros. El lugar era viejo, de esos que parecen haber quedado atrapados en el tiempo. Solo había un par de luces parpadeantes iluminando las bombas de gasolina y un pequeño letrero de neón que apenas susurraba la palabra abierto. No había autos, ni empleados a la vista. Pero lo más extraño fue que sentí que alguien me observaba. Apagué el motor y bajé del tráiler. Un viento helado me envolvió de inmediato, trayendo consigo un olor rancio, como a madera húmeda y algo más, algo que no pude identificar. Caminé hacia las bombas y miré a mi alrededor. No había ni un alma. Toqué el vidrio del local, tratando de llamar a alguien. Nadie respondió. Dentro, las estanterías estaban llenas de productos caducos y una cafetera vieja borboteaba en el mostrador. Entonces, lo vi. Al otro lado de la carretera, justo en la orilla del asfalto, había una figura de pie. Un hombre alto, delgado, vestido con ropa oscura y gastada. No podía ver su rostro, la sombra de la noche lo cubría por completo. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Necesita ayuda?, pregunté en voz alta, aunque no esperaba respuesta. El hombre no se movió. Solo estaba ahí, inmóvil, observándome. Saqué mi billetera, dispuesto a dejar unos billetes en el mostrador por la gasolina y largarme. No quería seguir ahí ni un segundo más. Pero cuando volví a mirar, el hombre ahora estaba más cerca. No lo había visto moverse. No había escuchado ni un solo paso. Respiré hondo y caminé hacia el tráiler, manteniendo la vista en él. Mi instinto me gritaba que subiera y arrancara de inmediato. Pero justo cuando abrí la puerta de la cabina, la luz de la gasolinera parpadeó, y lo vi claramente. No tenía rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel lisa y pálida, como una máscara de carne sin rasgos. Mi corazón martilló en mi pecho. Y entonces, la luz parpadeó de nuevo. En ese breve instante de oscuridad, mi cuerpo se tensó, cada músculo preparándose para huir. Cuando la luz volvió, el hombre sin rostro estaba aún más cerca. Ahora estaba de pie junto a la bomba de gasolina, a solo unos metros de mí. Sentí que el aire me faltaba. No podía apartar la vista de él. Su piel pálida y sin rasgos parecía absorber la poca luz que había, como si no perteneciera a este mundo. Su postura era rígida, antinatural, y aunque no tenía ojos, sabía que me estaba viendo. Frente, él estaba junto a la puerta del copiloto. Solté una maldición ahogada. ¿Cómo se había movido tan rápido? No lo había visto caminar, no lo había escuchado acercarse. Simplemente estaba ahí. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo ese olor rancio y enfermizo. Y entonces lo vi mover la cabeza, inclinándola ligeramente, como si estuviera escuchando. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. Si abría la puerta y subía, tendría que darle la espalda por unos segundos. Si intentaba correr, ¿a dónde? La radio volvió a crujir. Esta vez, la voz sonó más desesperada. No le hables. No lo mires. No te muevas. Mis piernas temblaban. Mi respiración se volvió errática. No podía pensar con claridad. Y fue en ese momento cuando la luz de la gasolinera se apagó por completo. La oscuridad me envolvió. Y entonces, escuché el crujido de algo acercándose. El crujido era lento, pesado. Algo se movía en la oscuridad, acercándose a mí.
Mi respiración se volvió un eco dentro de mi cabeza. Mi instinto me gritaba que corriera, que hiciera algo, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo. Entonces, la radio del tráiler volvió a encenderse. Pero esta vez no era estática. Era una respiración larga, húmeda, justo en el altavoz. Y luego, una voz distorsionada, susurrante, como si estuviera dentro de mi cabeza. Estás viéndome demasiado. El crujido se detuvo. La luz de la gasolinera parpadeó de nuevo, iluminando por un segundo el lugar. Mi estómago se encogió. Él estaba justo frente a mí, apenas a un brazo de distancia. Su piel sin rostro era aún más pálida bajo la tenue luz. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavándose en mí, perforándome el alma. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, como si estuviera curioso. No podía moverme. No podía gritar. El silencio se volvió insoportable. Y entonces, sin previo aviso, su mano subió. Sus dedos largos y huesudos comenzaron a acercarse a mi rostro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí de golpe, tropezando con mis propios pies. Caí de espaldas al suelo, sintiendo el frío concreto bajo mis manos. La radio se llenó de estática de nuevo, seguida de un grito ahogado. Mi visión se nubló por el miedo. Pero cuando parpadeé, él ya no estaba. El viento seguía soplando, la luz de la gasolinera seguía parpadeando. Todo parecía igual, pero no lo era. Porque algo dentro de mí sabía que él no se había ido. Solo estaba esperando. Esperando a que cometiera un error. Mi pecho subía y bajaba con rapidez. Cada parte de mi ser me decía que corriera, que subiera al tráiler y me largara, pero el miedo me tenía atrapado. El viento ululaba entre las bombas de gasolina, arrastrando consigo el olor rancio, ese hedor enfermizo que me hacía sentir náuseas. Intenté levantarme, pero mis piernas apenas respondían. Entonces, el sonido volvió. Un crujido, suave, pero nítido. Detrás de mí. No quise mirar. Dios sabe que no quise. Pero mis ojos traicionaron mi voluntad y se giraron lentamente. Ahí estaba. Apenas unos pasos detrás de mí. Pero ahora, algo era diferente. No solo su rostro era una superficie vacía y pálida, ahora también su piel parecía deformarse, como si algo dentro de él intentara salir, empujando contra la carne lisa. Se movía, pulsaba, como si una docena de bocas mudas intentaran gritar desde su interior. El pánico me golpeó con fuerza. Me puse de pie de un salto y corrí. No pensé en nada más. Mis piernas se movieron por puro instinto, tropezando en la prisa. Mis manos se aferraron a la manija de la puerta del tráiler y la abrí de golpe. Salté dentro y la cerré con un portazo. Mi respiración era errática, mi corazón martillaba con violencia. Temblando, giré la llave en el contacto. El motor rugió. Mi mano fue directa a la palanca de cambios. Y en ese momento, un golpe seco sacudió la cabina. Mi cuerpo entero se tensó. El golpe vino del lado del copiloto. No quise mirar. No debía mirar. Pero el espejo retrovisor me obligó. Lo vi reflejado ahí. De pie junto a la puerta del tráiler. Inmóvil. Mirándome, sin ojos. Mi piel se erizó. Él no se movía, no hacía ningún ruido, pero yo sentía su presencia dentro de mi cabeza. Algo en su forma vacía, en su rostro inexistente, me perforaba el alma. El motor del tráiler rugía con fuerza, listo para arrancar. Solo tenía que pisar el acelerador y alejarme. Solo eso. Pero no lo hice. Algo me retenía. Un pensamiento oscuro, insidioso, que no era mío. ¿Y si miras un poco más? Tragué saliva con dificultad. Mis manos temblaban sobre el volante. En el espejo, su silueta parecía más borrosa. Su piel se deformaba en ondas sutiles, como si algo dentro de él quisiera salir. O, como si estuviera absorbiéndome. Mi respiración se volvió entrecortada. Solo un poco más. La voz no era mía. No venía de la radio. No venía de afuera. Venía de adentro de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza.
Me negué a escucharla. Mi pie golpeó el acelerador. El tráiler se sacudió con un rugido metálico. El espejo tembló y por un instante lo vi moverse. No caminó. No corrió. Simplemente se deslizó hacia la puerta del conductor. Y entonces escuché la respiración. No en la radio. No afuera. Sino dentro de la cabina. Mis ojos se abrieron de golpe. Y lo vi en el asiento del copiloto. A mi lado. Mirándome. Sin rostro. La carretera se convirtió en un borrón. No recuerdo cuánto tiempo conduje. No recuerdo en qué momento dejé de gritar. Solo recuerdo despertar con el tráiler detenido en medio de la nada, con la radio llena de estática y el motor aún encendido. No había gasolinera. No había rastro de la parada. Nada. Solo una carretera infinita y la certeza de que, en algún momento, volvería a mirarme. Porque nunca se fue. Nunca se irá. Y ahora, cada vez que me veo en el espejo retrovisor, siento que mis rasgos son menos nítidos. Menos míos. Como si algo los estuviera tomando. Mi nombre es Daniel y he sido trailero durante más de 20 años. He cruzado carreteras de todo el país, atravesado desiertos interminables y montañas cubiertas de niebla espesa. He manejado bajo tormentas que parecían arrancar el asfalto y en noches tan oscuras que ni siquiera las luces altas del tráiler parecían suficientes. Pero lo que viví aquella noche, eso nunca podré olvidarlo. Era pasada la medianoche cuando me adentré en una carretera secundaria que conectaba dos ciudades en medio de la nada. Había tomado esa ruta varias veces antes, pero algo se sentía diferente. No había un solo auto en el camino. Ni siquiera los reflectores de la carretera brillaban con claridad, la niebla los devoraba a medida que avanzaba. Encendí la radio para distraerme, pero solo conseguí estática. Maldije por lo bajo y traté de concentrarme en el camino. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la carretera, iluminado apenas por los faros de mi tráiler, había un hombre de pie. No levantaba la mano para pedir un aventón, solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Al pasar junto a él, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en su postura me puso nervioso. Lo vi desaparecer en el retrovisor, tragado por la niebla. Pero entonces, sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Pisé el freno con fuerza. El motor rugió y las llantas rechinaron contra el pavimento. Miré los espejos laterales, pero la oscuridad era densa. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba en lo imposible. ¿Acaso ese hombre había saltado al remolque? Tomé la linterna de la guantera y bajé con cautela. La noche era fría, el aire pesado. Caminé hacia la parte trasera del tráiler y sentí que algo me observaba desde la negrura de los árboles al costado del camino. Tragué saliva y di la vuelta al remolque. Nada. Pero justo cuando me disponía a regresar a la cabina, escuché un susurro. Como si alguien, o algo, hubiera usado todo su peso contra el metal. Subí al tráiler de un salto y atranqué la puerta. La respiración se me agitó. Encendí el motor y metí primera. No me quedaría ahí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera arrancar, el espejo retrovisor captó un destello. Un rostro. Pálido. Con ojos hundidos y una boca torcida en una sonrisa imposible. Justo detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta, pero la cabina estaba vacía. No había nadie. La respiración me temblaba y mi piel estaba helada. No podía haber imaginado eso, lo vi claramente. Metí el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido posible. Las luces del tráiler iluminaron el camino desierto, pero algo me decía que no estaba solo. El espejo retrovisor parecía una maldita ventana al infierno. Algo oscuro se movía en él, como una sombra borrosa que no debía estar ahí. De repente, un murmullo surgió de los altavoces de la radio. Una interferencia. No, una voz. ¿No debiste seguir manejando, Daniel? Pisé el freno, pero el tráiler no respondió. El volante se endureció y la velocidad aumentó.
Era como si algo más estuviera tomando el control del vehículo. El aire dentro de la cabina se tornó denso, difícil de respirar. Un olor nauseabundo llenó mis fosas nasales, como carne podrida mezclada con gasolina quemada. Entonces lo vi nuevamente. En el asiento del copiloto. Aquella figura pálida con ojos hundidos y la boca torcida en esa sonrisa imposible. Su piel parecía estirada sobre un cráneo demasiado grande y su cabeza se inclinó lentamente hacia mí. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Déjame bajar», susurró con voz rasposa. Las luces del tráiler iluminaron algo en el camino. Un letrero oxidado con letras casi ilegibles. «Cuidado, carretera cerrada». Mi sangre se heló. Giré el volante con todas mis fuerzas, tratando de evitar lo que parecía un abismo justo adelante. El tráiler derrapó violentamente, las llantas rechinaron y el mundo giró a mi alrededor. Oscuridad. Desperté cubierto de sudor frío, con el sonido del motor aún rugiendo en mis oídos. Miré a mi alrededor, esperando ver la carretera, pero no había nada. Solo neblina. Solo sombras. Solo él, sonriendo en el asiento del copiloto. El tráiler no estaba en la carretera. No había señales, ni árboles, ni cielo. Solo un espacio vacío, infinito, donde flotaba sin rumbo. Sentí que el aire se volvía espeso, como si estuviera sumergido en un océano de sombras. «Ahora me toca manejar a mí», susurró nuevamente. Mis manos, antes aferradas al volante, comenzaron a soltarse involuntariamente. Mis ojos se sintieron pesados, como si algo me estuviera sacando de mi propio cuerpo. Intenté gritar, pero no tenía voz. Y entonces lo comprendí. Yo ya no era el conductor. El tráiler aceleró por sí solo, perdiéndose en la negrura absoluta, mientras mi reflejo en el espejo retrovisor me sonreía con unos ojos que ya no eran míos. Nunca he sido supersticioso. He pasado más noches de mi vida en carretera que en casa, y sé que los rumores sobre rutas malditas son solo cuentos para mantener despiertos a los novatos. Pero lo que me ocurrió aquella noche, no hay manera de explicarlo. Me asignaron un viaje de última hora. Un tráiler vacío que debía recoger en una estación de carga y llevarlo hasta un depósito a varios estados de distancia. Algo rutinario, sin complicaciones. Pero desde el inicio, todo fue extraño. El número del camión, 404, me hizo soltar una risa seca. Página no encontrada, pensé, que me heló la sangre. En el espejo retrovisor, una figura oscura estaba de pie, justo detrás del tráiler. Giré la cabeza de inmediato, pero no había nadie. Tragué saliva y revisé el área con la vista. Nada, solo el enorme estacionamiento vacío, iluminado por la luz mortecina de los postes. Es el cansancio, me dije a mí mismo. Respiré hondo y pisé el acelerador. El viaje comenzó sin problemas. El tráiler avanzaba suavemente por la autopista, y el ritmo monótono del motor me ayudaba a mantener la concentración. Pero a los pocos kilómetros, la radio de la cabina emitió un chasquido estático. Giré la perilla para cambiar la frecuencia, pero la estática persistía, y entonces, una voz emergió entre el ruido. Era un susurro. Apenas audible. Unidad 404. El escalofrío recorrió mi espalda como un latigazo. Miré el transmisor. No había tocado la radio en toda la noche. La voz sonó de nuevo, más clara esta vez. Último reporte. Mis manos apretaron el volante. Revisé los espejos, esperando ver alguna patrulla en la carretera, pero no había nadie detrás. Solo la negrura de la autopista. Intenté responder. Aquí Unidad 404, ¿quién habla? El silencio se prolongó. La estática volvió. Y entonces, con un tono que no olvidaré jamás, la voz susurró algo más. Ya no debías estar aquí. Y justo ahí, el motor del tráiler se apagó por completo. El silencio fue absoluto. El rugido del motor desapareció como si alguien hubiera cortado el flujo de energía de golpe. La radio se apagó, las luces del tablero murieron y la única iluminación provenía de la luna,
que colgaba pálida sobre la carretera vacía. Intenté girar la llave. Nada. El motor no respondía. No, no me hagas esto ahora. Volví a intentarlo. 1, 2, 3 veces. Ni siquiera un chasquido. Un sudor frío me cubrió la frente. No podía quedarme varado en medio de la nada. Revisé mi celular, sin señal. La pantalla mostraba una advertencia extraña: error 404, red no encontrada. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. Bajé del tráiler para revisar el motor. El aire de la noche era denso, pesado, como si estuviera cargado con algo que no podía ver. Saqué la linterna y apunté al capó, pero antes de que pudiera tocarlo, un sonido me puso la piel de gallina. Desde la parte trasera del tráiler, algo golpeó la caja con fuerza. Me quedé inmóvil. El sonido se repitió, un golpe sordo, como si algo, o alguien, estuviera adentro. Me aseguré de que el remolque estaba vacío antes de salir de la terminal. No había manera de que algo estuviera dentro. Pero el sonido no mentía. Golpe. Golpe. El eco resonó en la inmensidad de la autopista. ¿Hola? Mi voz apenas salió de mi garganta. Nadie respondió. Di un paso hacia la parte trasera del tráiler, con el corazón martillándome el pecho. La linterna temblaba en mi mano. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, que lo que fuera que estaba ahí, no quería ser visto. Pero tenía que saberlo. Rodeé lentamente el tráiler. La caja negra se erguía como una sombra gigante contra el cielo nocturno. Justo cuando llegué a la parte trasera, un escalofrío recorrió mi espalda. Las puertas estaban entreabiertas. Yo las aseguré antes de salir. Estoy seguro. Tragué saliva y levanté la linterna. El haz de luz se deslizó entre la apertura, revelando solo oscuridad absoluta dentro de la caja del tráiler. Me acerqué un poco más, tratando de ver el interior. Y entonces, una mano salió de la oscuridad y agarró la puerta con violencia. Retrocedí tambaleándome, dejando caer la linterna. El golpe siguiente fue brutal. Algo dentro de... como si alguien, o algo, estuviera imitando mi propia voz. Aquí unidad 404, reporte final. Y justo cuando el miedo me paralizaba, la pantalla del tablero parpadeó y mostró algo que me hizo perder el aliento. Error 404, conductor no encontrado. No, esto no está pasando. Y en ese instante, el motor rugió de vuelta por sí solo. El tráiler rugió de vuelta, pero yo no había tocado la llave. El volante vibraba bajo mis manos, y las luces del tablero parpadearon con una intensidad enfermiza. Error 404, conductor no encontrado, seguía parpadeando en la pantalla, como si el propio camión se negara a reconocerme. El espejo retrovisor me devolvía una imagen distorsionada. Algo estaba sentado en el asiento del copiloto. No me atreví a girar la cabeza. El reflejo mostraba una silueta oscura, encorvada, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus manos eran alargadas, con dedos huesudos que se aferraban a los descansabrazos. Y su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había boca. Solo una superficie borrosa, como si la realidad se doblara en torno a su presencia. No mires, me repetí en la cabeza. El tráiler aceleró por sí solo. El velocímetro subía, 60 km/h. 70. 80. El camión estaba fuera de mi control. Intenté pisar el freno, pero el pedal estaba duro como una roca. Vamos, maldita sea, frena. Mis manos sudaban al apretar el volante, pero la carretera se deslizaba bajo las ruedas a una velocidad aterradora. A los lados, la oscuridad del desierto se extendía como una boca hambrienta, sin señales, sin luces. Entonces, la voz en la radio volvió. Pero esta vez, era la mía. Aquí unidad 404, último reporte. El tono era seco, monótono. Como si yo mismo estuviera hablando, pero sin estar consciente de ello. El conductor ya no está. Mis músculos se tensaron. No era yo. No podía ser yo. El reflejo en el espejo se movió. Giró la cabeza hacia mí. No pude evitarlo.
Miré, y lo que vi me arrancó un grito de puro horror. Era yo. Mi propio rostro, pero borroso, distorsionado, como una imagen en una pantalla defectuosa. Mi otra versión abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. Solo una interferencia aguda que hizo vibrar la cabina. Intenté abrir la puerta. Bloqueada. El tráiler seguía acelerando. 90 km/h. El horizonte se deformaba. La carretera parecía alargarse, estirarse como un túnel sin fin. Y entonces, en medio del camino, vi los faros de otro tráiler viniendo de frente. Era idéntico al mío. Mis propias luces delanteras. Mi misma estructura. 2 tráilers 404, en direcciones opuestas. No. El choque era inevitable. El otro tráiler no frenaba. No viraba. Era como si estuviera vacío. O peor, como si estuviera conduciendo hacia sí mismo. La radio crujió una última vez. Unidad 404, reporte final. Cerré los ojos justo cuando los faros del otro tráiler me envolvieron en una luz enceguecedora. Y todo se volvió negro. Silencio. Negro absoluto. No sentía mi cuerpo. No sentía el tráiler. No sentía nada. Intenté respirar, pero no había aire. Mi mente flotaba en una oscuridad que no parecía tener fin. Hasta que una voz susurró en mi oído. Unidad 404, reporte final. Abrí los ojos de golpe. Estaba sentado en la cabina, con las manos en el volante, como si nunca hubiera pasado nada. El tráiler se movía lentamente por la carretera desierta. El velocímetro marcaba 50 km/h, como si nunca hubiera perdido el control. La radio estaba apagada. La pantalla del tablero ya no mostraba ningún error. ¿Había sido una alucinación? Mi respiración era agitada. Miré el reloj del tablero. Las 3:33 de la mañana. Algo no cuadraba. Recordaba con claridad los faros del otro tráiler. El impacto inminente. Yo debía estar muerto. Pero aquí estaba. Conduciendo como si nada. La autopista seguía vacía, sin un solo vehículo a la vista. Tomé aire. Necesitaba tranquilizarme. Tal vez me había quedado dormido al volante y mi mente me jugó una mala pasada. Sí. Eso tenía que ser. Pero entonces, me vi en el espejo retrovisor. Y la sangre en mis venas se convirtió en hielo. Mi reflejo no me seguía los movimientos. Yo parpadeé. Él no. Yo respiré hondo. Él seguía inmóvil. Era yo, pero no era yo. Mi garganta se secó cuando vi que mis labios, o mejor dicho, los de mi reflejo, comenzaban a moverse. No escuché ningún sonido. Solo el movimiento sutil de su boca, pronunciando algo que no podía oír. Mis propias palabras, pero en silencio. Lentamente, giró la cabeza en un ángulo antinatural y me sonrió. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me obligué a mirar de nuevo la carretera, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Pero entonces, lo vi. Un tráiler estacionado al costado de la autopista. Mi estómago se hundió en un vacío helado cuando distinguí los números en la parte trasera del remolque. 404. Era mi tráiler. El mismo modelo. La misma placa. No, era imposible. Miré mis manos sobre el volante. ¿Estaba manejando? ¿O era el que estaba estacionado? ¿Cuál de los dos era el verdadero? Mi reflejo en el retrovisor volvió a moverse. Su boca formó 3 palabras mudas. Tú no existes. Y en ese instante, mi radio volvió a encenderse sola. La radio crujió con interferencia. Un ruido sucio, como si algo intentara abrirse paso entre la estática. Y entonces, escuché mi propia voz. Unidad 404, reporte final. El sonido retumbó en la cabina. Pero no era una grabación. No era un eco. Era yo, hablando en tiempo real. El conductor ya no está. Un escalofrío me subió por la espalda. No. Grité, tomando el volante con fuerza. Estoy aquí.
Estoy aquí. Pero la radio volvió a responder con mi voz, monótona, fría. Unidad 404, fuera de servicio. El motor se ahogó de repente. Las luces del tablero se apagaron. Y la cabina se volvió un vacío negro, sin sonido, sin forma, sin nada. Me quedé paralizado. Mis manos aún estaban en el volante, pero no las sentía. Intenté parpadear, pero mis ojos no obedecían. Intenté respirar, pero no había aire. Fue entonces cuando comprendí. Yo ya no estaba aquí. El tráiler sí. La máquina permanecía. El 404 seguía en la carretera. Pero yo era solo un eco en la radio. Mi existencia se había reducido a una transmisión sin fin, repitiéndose una y otra vez en la estática del camión. Unidad 404, reporte final. Los trailers seguirían pasando por esa carretera, sin saber que, en algún punto de la frecuencia, aún pueden escucharme. Tal vez, algún otro conductor, en plena madrugada, girará el dial de su radio y, por un instante, mi voz se colará entre la interferencia. Tal vez, alguien más me oirá pidiendo ayuda. Tal vez, alguien más se convertirá en el próximo reporte del tráiler 404. Soy camionero. He recorrido miles de kilómetros, atravesando autopistas desiertas en la madrugada, carreteras que parecen no llevar a ningún lado. Pero hay una en particular que nunca olvidaré. Todo comenzó una noche de octubre. Llevaba una carga de autopartes desde Monterrey hasta la Ciudad de México. El trayecto era largo, pero nada fuera de lo común. Mi camión rugía sobre el asfalto mientras el GPS marcaba un camino recto y monótono. Sin embargo, cuando el reloj en el tablero marcó las 3:33 de la mañana, algo cambió. El radio emitió un crujido extraño y, de la nada, una interferencia interrumpió la música. Un murmullo bajo, casi como un susurro, se filtró entre la estática. Giré la perilla del volumen, pero la voz persistía. Kilómetro 333. Se me heló la sangre. Miré el GPS. No había ningún punto marcado con ese nombre, ninguna señal en la carretera. Era solo una autopista vacía y oscura, flanqueada por árboles inmóviles. De pronto, las luces de mi camión iluminaron un letrero oxidado al costado del camino. Decía: Kilómetro 333. Frené en seco. No recordaba haber visto ese letrero antes. El motor vibraba bajo mis manos y sentí una presión en el pecho. No había más vehículos en la carretera, ni luces en el horizonte. Solo mi camión y yo, en medio de una nada inquietante. El aire dentro de la cabina se tornó pesado. Mi respiración se volvió irregular. Sentí una presencia, algo observándome. Y entonces, el motor del camión se apagó. Giré la llave con urgencia. Nada. El motor no respondía. Solo el sonido del viento golpeando la cabina y la estática del radio, que seguía emitiendo aquel murmullo incomprensible. Mi pulso se aceleró. Miré por el retrovisor. Oscuridad total. Ni siquiera las estrellas parecían brillar en ese tramo de la carretera. Kilómetro 333. La voz en la radio volvió, más clara esta vez. Era un susurro áspero, como si alguien hablara justo detrás de mí. Me giré de golpe, esperando ver a alguien en el asiento trasero, aunque sabía que eso era imposible. Pero lo que vi hizo que mi piel se erizara. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, como si algo estuviera respirando en la cabina. Pero yo estaba completamente solo. Mis manos temblaban al buscar el celular en el tablero. Sin señal. Ningún mensaje, ninguna barra de conexión. Maldije en voz baja y traté de encender el motor una vez más. Esta vez arrancó, pero las luces del tablero parpadearon y algo más sucedió. El kilometraje digital comenzó a cambiar, avanzando solo. De 375 kilómetros recorridos, bajó a 3. Luego a 2. Hasta detenerse en 333. Mi piel se enfrió. Apreté el volante con fuerza y puse el camión en marcha. No me importaba si había una explicación lógica, no quería quedarme en ese sitio un segundo más. Aceleré, pero el camión no avanzaba.
o mejor dicho, el camino no cambiaba. Los árboles a los lados eran los mismos. El mismo letrero oxidado volvía a aparecer frente a mí. Estaba atrapado en el kilómetro 333. El miedo me golpeó como un puñetazo en el pecho. No podía estar pasando. Pisé el acelerador con fuerza, pero el camión no salía de ese tramo maldito. El letrero oxidado apareció de nuevo frente a mis luces. Kilómetro 333. Me froté los ojos con desesperación. Quizás estaba cansado, quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el sudor frío en mi nuca y la presión en mi pecho me decían que no era un sueño. Entonces, vi algo en la carretera. Una silueta. Primero pensé que era un animal, pero conforme me acerqué, vi que era algo mucho peor. Un hombre estaba de pie en medio del asfalto, iluminado por los faros del camión. No se movía, no hacía ninguna señal. Solo estaba ahí, mirándome. Su piel era pálida, casi grisácea. Sus ropas estaban rasgadas y cubiertas de algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Pero lo peor de todo era su rostro. No tenía. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como si su cara hubiera sido borrada. El horror me paralizó por un segundo. Pero cuando parpadeé, el hombre ya no estaba frente a mí. Golpe en la cabina. El sonido fue seco, contundente. Como si algo, o alguien, hubiera caído sobre el techo del tráiler. Mi corazón se desbocó. No podía moverme. Solo escuchaba mi propia respiración entrecortada y el golpeteo lento de algo deslizándose por el metal. Un crujido detrás de mí. El espejo retrovisor reflejó una sombra en el asiento trasero de la cabina. Alguien estaba conmigo dentro del camión. No quise girar la cabeza. No podía. Mis manos se aferraban al volante, temblando. Mi respiración era un jadeo entrecortado. La sombra en el espejo se movió. Lenta, casi perezosa, como si disfrutara alargar el momento. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Alguien, estaba justo detrás de mí. La radio volvió a emitir aquel murmullo distorsionado. Esta vez, la voz susurró algo distinto. Mira el espejo. Negué con la cabeza, apretando los dientes. No quería ver. Sabía que si lo hacía, algo terrible pasaría. Míralo, la voz insistió, arrastrando las sílabas como un siseo. El golpeteo en el techo se detuvo de golpe. Un silencio sepulcral invadió la cabina. Solo se oía el rugido del motor y mi propia respiración. Y entonces, algo me tocó el hombro. Un frío indescriptible se filtró a través de mi camisa. La presión era ligera, como si unos dedos huesudos se apoyaran sobre mi piel. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Grité y giré la cabeza con violencia. No había nadie. Pero en el espejo, en el maldito espejo, vi la silueta de un hombre sin rostro, sentado justo detrás de mí. Y me estaba sonriendo. No tenía boca, no tenía ojos, pero de algún modo, sabía que sonreía. El terror me empujó a pisar el acelerador hasta el fondo. Las ruedas chirriaron, el motor rugió, y el camión se disparó hacia adelante. El paisaje cambió. El letrero oxidado desapareció. Sentí el aire volverse menos denso, como si cruzara un umbral invisible. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, algo susurró en mi oído con una voz inhumana, helada como la muerte. Nos volveremos a ver en el kilómetro 333. El camión salió disparado de aquel tramo maldito. El GPS volvió a marcar la ruta correcta, como si nada hubiera pasado. El aire se sentía más ligero, menos opresivo. Pero yo sabía que algo seguía conmigo. No me atreví a mirar el retrovisor otra vez. Me obligué a mantener la vista en la carretera, a concentrarme en llegar al próximo paradero. Necesitaba luz, gente, cualquier cosa que me alejara de la oscuridad que sentía pegada a mi espalda. Tras lo que pareció una eternidad, divisé una estación de servicio. Frené de golpe y salté de la cabina, con las piernas temblando. El frío de la madrugada me golpeó el rostro, pero no me importó. Me apoyé en el tráiler, respirando hondo. Había salido. O al menos, eso creí.
Cuando levanté la vista, mi estómago se hundió. La estación de servicio estaba completamente abandonada. Las bombas de gasolina estaban oxidadas, las ventanas rotas y cubiertas de polvo. No había luces, no había autos, no había nadie. Era un cascarón vacío en medio de la nada. Un nudo se formó en mi garganta. Me giré lentamente hacia el camión y vi el reflejo en la ventana de la cabina. El asiento del copiloto no estaba vacío. Alguien estaba sentado ahí. Era él. El hombre sin rostro. Esta vez, su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me observara, aunque no tenía ojos. No pude gritar. No pude moverme. La radio del camión se encendió sola, vomitando estática. Entre el ruido, una voz se filtró. Nunca saliste, camionero. Mi piel se heló. Me giré hacia la carretera. El letrero oxidado estaba ahí. Kilómetro 333. Mi corazón martilló contra mi pecho. Subí a la cabina, giré la llave con desesperación. El motor no encendió. El asiento del copiloto crujió. Algo se movió. Y antes de que la oscuridad me envolviera, la radio susurró por última vez. Bienvenido de nuevo. Me llamo Manuel. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. He visto de todo, accidentes, asaltos, desapariciones, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Eran las 2 de la mañana. Conducía por una carretera secundaria, un atajo que muchos traileros evitaban porque decían que ahí pasaban cosas extrañas. Pero yo nunca he creído en esas cosas. Solo quería llegar más rápido a la frontera para entregar mi carga y terminar el turno. El camino era angosto, con curvas cerradas y árboles que se alzaban como sombras gigantes a cada lado. Apenas veía unos metros adelante con las luces del tráiler. No había un solo coche en kilómetros. Solo el ruido del motor y el golpeteo de mis propios pensamientos contra el parabrisas. Y entonces, los vi. 2 faros brillaban a lo lejos, rojos como brasas ardientes. Al principio pensé que era otro tráiler, pero había algo que no encajaba. No parpadeaban, no se movían. Quería estar cansado, viendo cosas que no estaban allí. Aceleré para salir rápido de aquella carretera. Pero apenas avancé unos metros, los faros volvieron a aparecer. Esta vez, estaban detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor. Algo no cuadraba. No había motor, no había carrocería, no había ruido de un motor persiguiéndome. Solo estaban esas luces rojas, siguiéndome en la oscuridad. ¿Pegué un acelerón? No iba a quedarme para averiguar qué demonios era eso. El tráiler rugió mientras subía la velocidad, pero los faros no se alejaban. Seguían detrás, a la misma distancia, como si flotaran en la nada. El miedo comenzó a apretar mi pecho. ¿No podía ser real? No podía estar pasando. Intenté encender la radio, llamar a alguien, hacer algo para distraerme, pero en cuanto mis dedos tocaron el botón, la señal se perdió en un chillido insoportable. Un ruido seco, como si algo arañara el metal desde adentro. Entonces, las luces desaparecieron otra vez. Pero ahora sabía que no se habían ido. Algo me observaba. Algo estaba conmigo en la carretera. Y en ese momento, la radio volvió a encenderse sola, con una voz susurrante que decía, no sigas. No sigas. No sigas. Pero ya era demasiado tarde. Yo había seguido esas luces. Y ahora, no había forma de escapar. La carretera comenzó a cambiar. Los árboles parecían moverse, doblándose sobre el asfalto como si quisieran atraparme. El camino, que antes era recto, ahora tenía curvas imposibles, como un laberinto que no recordaba haber visto en el mapa. Mis manos temblaban en el volante. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si algo realmente estaba jugando conmigo. Entonces, vi algo peor. A la orilla del camino, una sombra alta se alzaba inmóvil, observándome. No podía ver su rostro, pero sabía que me miraba. Y cuando pasé junto a ella, los faros rojos volvieron a encenderse justo delante de mí. No había ningún vehículo, solo las luces flotando en el aire,
como si fueran ojos de algo que no pertenecía a este mundo. Frené de golpe. El tráiler se tambaleó y el motor se ahogó. Todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor, el corazón martillándome el pecho. El aire se sentía denso, helado. Entonces, un golpeteo resonó en la puerta del copiloto. Giré la cabeza lentamente. Y ahí estaba. Un rostro cadavérico, con ojos hundidos y piel ceniza, me observaba desde el otro lado del vidrio. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Solo entonces noté que su mano estaba cubierta de sangre, como si hubiera intentado escapar de algo mucho peor que yo. El terror me paralizó. Cerré los ojos y contuve la respiración, esperando que desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero en el parabrisas, con letras temblorosas y goteantes, alguien había escrito: «Ya eres uno de nosotros». El motor del tráiler rugió de repente. La radio explotó en una estática ensordecedora. Y los faros rojos ahora brillaban dentro de la cabina. Yo había seguido esas luces. Y ahora, yo también era parte de ellas. Desde esa noche, otros traileros han contado historias de luces rojas en la carretera. Siempre aparecen cuando alguien está solo. Siempre esperan en la oscuridad. Y cuando las sigues, ya no hay vuelta atrás. Soy trailero. Llevo años recorriendo carreteras solitarias, manejando de noche, enfrentándome al cansancio, la monotonía y, a veces, a cosas que no sé explicar. Pero lo que viví en la Ruta 34, eso nunca podré olvidarlo. Esa carretera es conocida entre los camioneros como la zona de desapariciones. No es un nombre oficial, pero los que manejamos de noche sabemos lo que significa. Algo pasa ahí. Gente se esfuma sin dejar rastro. Trailero que se aventura demasiado, trailero que no vuelve. Algunos dicen que es por los asaltantes, otros creen que es por las curvas traicioneras. Pero hay quienes hablan de algo más oscuro. Algo que se lleva a los que cruzan a ciertas horas de la madrugada. Yo no creía en esas cosas. Hasta aquella noche. Era un viaje largo y solitario. Llevaba una carga de autopartes desde la frontera hasta la capital. Todo marchaba bien hasta que llegué a la Ruta 34. La estación de servicio más cercana estaba a más de 100 kilómetros, y mi tanque estaba casi lleno, así que decidí seguir. El camino se volvió extraño. Al principio, solo lo noté como una sensación incómoda en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Ajusté los espejos, miré a ambos lados de la carretera. Nada. Solo la negrura infinita y el reflejo de mis luces en el asfalto. Pero entonces lo vi. Un destello en la distancia. Unas luces intermitentes al borde del camino. Parecían las de un auto varado, y aunque la regla de oro es no detenerse de noche, algo me hizo aflojar el pie del acelerador. Mientras me acercaba, distinguí la silueta de una mujer parada junto al vehículo. No hacía señas, no intentaba llamar mi atención. Solo estaba ahí, quieta, con la cabeza inclinada como si estuviera esperando algo. Cuando pasé junto a ella, mi sangre se heló. No tenía rostro. La vi por menos de un segundo, pero fue suficiente. Su piel era lisa, como si alguien le hubiera borrado los ojos, la nariz y la boca. Un escalofrío me recorrió la espalda y apreté el volante con fuerza. No quise mirar por el retrovisor, pero la curiosidad pudo más. ¿Y ahí seguía? No junto al auto, sino en medio de la carretera, más cerca que antes. Mi corazón comenzó a latir descontrolado. Tragué saliva y clavé la vista en el camino. Tal vez era el cansancio jugándome una mala pasada. Tal vez. Pero entonces, el radio se encendió solo. Una estática ensordecedora llenó la cabina, y una voz, casi un susurro, emergió de entre el ruido blanco. «No sigas». Y ahí fue cuando pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El tráiler rugió, y la aguja del velocímetro comenzó a subir mientras intentaba alejarme de aquella visión imposible. Mi piel se erizó al imaginar lo que pasaría si esa mujer sin rostro, seguía acercándose. Pero algo estaba mal.
A pesar de que avanzaba a toda velocidad, el camino parecía no terminar nunca. Los mismos árboles, los mismos señalamientos, el mismo asfalto iluminado por mis luces. Como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Miré el reloj en el tablero. 2:37 de la mañana. Los minutos pasaban, pero la hora seguía igual. Mi respiración se volvió agitada. Intenté convencerme de que era el cansancio, de que estaba alucinando. Me repetí una y otra vez que solo tenía que llegar a la próxima estación de servicio y descansar un poco. Pero entonces, el radio volvió a hacer ruido. La estática regresó, pero esta vez no era solo un susurro. Eran voces. Muchas voces. Hablaban al mismo tiempo, solapándose unas a otras, algunas lloraban, otras susurraban cosas ininteligibles. Y luego, en medio de todo aquel caos, una voz clara emergió. Te advertimos. Mi piel se erizó de inmediato. No estaba solo. Fue entonces cuando, de reojo, vi algo en el asiento del copiloto. Una sombra. No quise girar la cabeza, pero la vista periférica no me dejaba ignorarlo. Era una figura oscura, sin rasgos, sentada a mi lado como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Tragué saliva con dificultad. Mis manos temblaban en el volante y mi instinto me gritaba que no mirara. Que siguiera conduciendo como si nada. Pero el problema fue que, en ese instante, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. La carretera se oscurecía por momentos y, en cada destello, algo cambiaba. Los árboles al costado de la carretera ya no parecían árboles. Eran figuras. Figuras de personas. Decenas, tal vez cientos, de sombras paradas en fila a ambos lados del camino. Mirándome. Esperándome. El motor comenzó a fallar, y en mi desesperación, tomé la radio y grité. Si alguien me escucha, necesito ayuda. Estoy en la ruta 34 y algo está pasando. Solo hubo silencio. Hasta que, de pronto, una voz respondió. No era una voz humana. Era un murmullo grave, gutural, que pronunció unas palabras que jamás podré olvidar. Ya eres parte de nosotros. Y en ese momento, el motor del tráiler se apagó. Toda la cabina quedó en completa oscuridad. Solo el sonido de las ruedas deslizándose sobre el asfalto y mi propia respiración agitada rompían el silencio. Intenté girar la llave una y otra vez, pero el motor ni siquiera hacía el intento de arrancar. El tráiler avanzaba por inercia, cada vez más lento, hasta que finalmente se detuvo en medio de la nada. La radio emitió un último chasquido de estática antes de morir. Y entonces, lo escuché. No dentro de la cabina. No en la radio. Afuera. Un murmullo bajo, lejano al principio, pero acercándose lentamente. Voces susurrando en la oscuridad, rodeando el tráiler como un enjambre de insectos invisibles. Mi cuerpo se paralizó. Quise encender las luces altas, tocar la bocina, hacer cualquier cosa para ahuyentar lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero mi mano temblorosa apenas pudo moverse hacia la linterna que llevaba en la guantera. Tomé aire, cerré los ojos por un segundo y giré hacia la ventana del copiloto. No había nada. Pero cuando encendí la linterna y apunté hacia la carretera, las vi. Decenas de figuras de pie en la niebla, justo al borde del camino. No eran personas normales. Eran sombras alargadas, con rostros borrosos y cuerpos inmóviles, como si fueran maniquíes abandonados. Pero lo peor fue cuando di un segundo vistazo. No estaban estáticas. Cada vez que parpadeaba, estaban más cerca. Mi corazón latía con fuerza. Intenté convencerme de que era una alucinación, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio, pero entonces, escuché algo que me hizo perder toda esperanza. Golpes. Golpes suaves en la puerta del tráiler. 1, 2, 3. Lentamente, giré la cabeza hacia la ventanilla. Ahí estaba. La mujer sin rostro. No tenía boca, pero de algún modo, supe que estaba sonriendo. Y entonces, su mano comenzó a moverse hacia la manija de la puerta. Mis músculos reaccionaron antes que mi mente. Con un grito ahogado, me lancé hacia la llave del tráiler y giré con todas mis fuerzas.
El motor rugió de nuevo. Las luces se encendieron, iluminando la carretera justo a tiempo para ver cómo las sombras retrocedían. Pero no desaparecían. Solo esperaban. Metí primera y aceleré. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El camino que dejaba atrás no tenía fin. Y lo peor, tampoco tenía principio. Aceleré sin mirar atrás. Sentía el sudor frío escurriendo por mi frente, las manos pegajosas en el volante, el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar. Pero el camino seguía igual. Oscuro. Infinito. La aguja del velocímetro marcaba más de 100 kilómetros por hora, pero los árboles a los lados de la carretera no parecían moverse. No había señales, no había curvas, solo un interminable túnel de sombras que se cerraba cada vez más sobre mí. Tragué saliva y miré el reloj en el tablero. 2:37 de la mañana. La misma maldita hora. Quise maldecir, gritar, pero mi garganta estaba seca. Algo estaba jugando conmigo. Algo quería que me quedara atrapado en ese lugar. De pronto, sentí un escalofrío subir por mi nuca. No estaba solo en la cabina. Sabía que no debía mirar. Sabía que si lo hacía, vería lo que había sentido antes. Pero el miedo me traicionó. Giré la cabeza. Y ahí estaba. No la sombra. No la mujer sin rostro. Era mi propio reflejo. Pero no estaba sincronizado. El yo del espejo me miraba fijamente, sin parpadear, sin mover los labios, aunque yo respiraba entrecortado. Entonces, sonrió. No una sonrisa normal. Sus labios se estiraron más de lo humanamente posible, mostrando una fila de dientes oscuros y afilados. Levantó una mano y, con un dedo huesudo, se llevó la punta a los labios. SHHH. La voz no salió de la radio. No salió del espejo. Salió de mi propia garganta. Mi cuerpo entero se estremeció y, en un acto desesperado, golpeé el retrovisor con el puño. El cristal se hizo añicos, pero en el instante en que los pedazos volaron por la cabina, todo cambió. El motor se apagó de golpe. Las luces se extinguieron. Y la carretera desapareció. El tráiler ya no avanzaba. Estaba detenido en un vacío absoluto. Un silencio denso, asfixiante, lo cubría todo. Miré a mi alrededor. No había camino, no había cielo, no había tierra. Solo yo, atrapado en la cabina de mi tráiler, suspendido en una oscuridad infinita. Y entonces, las voces regresaron. Susurros, risas, lamentos. Todos hablándome a la vez. Todos diciendo lo mismo. Ya eres parte de la ruta. Y en ese instante, sentí un tirón en el estómago. Como si algo invisible me succionara desde dentro, como si mi cuerpo estuviera perdiendo peso, perdiendo forma. No podía moverme. No podía respirar. Las voces se hacían más fuertes, y a través de los fragmentos rotos del espejo, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo seguía ahí. Pero yo ya no estaba. No en el asiento. No en la cabina. No en ningún lugar. Intenté gritar, pero mi boca no se abrió. Intenté mover los brazos, pero no tenía brazos. Solo existía mi conciencia, flotando en esa negrura infinita, sintiéndome diluir poco a poco, como si mi cuerpo estuviera desapareciendo en la nada. La radio chisporroteó una última vez. Y entonces, un sonido me heló hasta lo más profundo. ¿Un motor? El rugido inconfundible de un tráiler encendiéndose en la distancia. Mi tráiler. Y detrás del volante. Mi reflejo. Mi otro yo, el que había sonreído en el espejo, el que había hablado con mi voz, ahora tomaba el control. Lo vi encender las luces, acomodarse en el asiento, estirar los dedos sobre el volante con una calma absoluta. Y luego, miró hacia donde yo, o lo que quedaba de mí, seguía atrapado en la oscuridad. Sonrió con esa boca imposible. Tu turno ha terminado. Ahora es el mío. El tráiler rugió, las luces iluminaron la carretera que antes no existía, y mi otro yo pisó el acelerador. Se alejó, dejando solo polvo y un eco lejano de motor retumbando en la nada. Y yo,
Yo me quedé ahí, en la oscuridad, en la ruta sin fin, como los otros, como todos los que habían desaparecido antes. Porque ahora entendía la verdad. Las desapariciones en la ruta 34 no eran accidentes. Eran reemplazos. Siempre tiene que haber un nuevo conductor. Siempre tiene que haber alguien tomando el volante. Y esta noche, fuiste tú quien me escuchó. Fuiste tú quien siguió el camino hasta aquí. Y tarde o temprano, cuando vayas conduciendo solo en la carretera, cuando la radio empiece a hacer estática, cuando el reflejo en el espejo no se mueva igual que tú, será tu turno. Y así, queridos viajeros de la noche, hemos llegado al final de este oscuro recorrido por las historias más aterradoras de los caminos solitarios. Pero recuerda, la carretera nunca está realmente vacía, hay algo más ahí afuera, observando, esperando en la sombra de cada curva. Si alguna vez viajas solo de madrugada y ves algo que no debería estar ahí, sigue manejando y no mires atrás. Si te gustaron estas historias y quieres seguir explorando los misterios más escalofriantes de la noche, suscríbete al canal y activa la campanita, para que ninguna historia de terror te tome por sorpresa. Nos vemos en el próximo viaje, si es que llegamos al final del camino.